Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez con ustedes. Les dijimos que volveríamos para tratar de ver qué está pasando con todo lo que nos rodea en estos momentos, qué ocurre realmente y sobre todo a qué estamos abocados después de que todo esto pase o como mínimo quede más o menos estabilizado. Entonces, bueno, como siempre me acompaña mi compañero Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, yo quería comenzar por decirle a la gente que me imagino que muchos de nuestros oyentes lo sabrán, que esto era la crónica de una muerte anunciada, como es el título de la novela, ¿no? La crónica de una Sí, muerte anunciada no por los fallecidos, no por los muertos, no tiene nada que ver con eso, sino porque esto desde hace muchísimo tiempo atrás se nos estaba advirtiendo. Se nos estaba advirtiendo con muchísimas cosas de las que en posteriores programas, si quieren, ahondamos más para indagar y ver qué es lo que nos decían. sí, Pero les puedo además citar, me dime. gustaría, me gustaría añadir antes de que sigas o antes de que empieces realmente, me gustaría añadir que sí, que efectivamente que nos habíamos comprometido a volver, nos habíamos comprometido a empezar a analizar qué es lo que está sucediendo. Sí es cierto que no es nada fácil, o sea, no es nada fácil el que diga que ahora mismo está en posesión de la verdad, para mí está mintiendo. Salvo que sea el artífice, el promotor o el cerebro de todo esto. Si no es Es, así, yo creo que nadie tiene ahora mismo todas las cartas de todo. Quizás a lo mejor la solución está en retrotraernos al pasado y empezar a analizar cosas que sabíamos que estaban preparadas, que en un momento determinado son, prácticamente sonaban a utopía o eran poco menos que historias de conspiración de mentes calenturientas y que resulta que quizás se hayan quedado cortos comparado a lo que tenemos ahora mismo encima. sí, por supuesto. Por eso quería yo comenzar nombrando de pasada simplemente cosas que ya en un pasado dijimos y podemos estarnos remontando hasta 2011, 2014, 2015 aproximadamente, donde tocamos temas como pudieron ser el tema de las piedras guía de Georgia, donde se habla de una reducción de un tercio de la población mundial. Podemos hablar de las cartas Illuminatis, esas cartas creadas por Steve Jackson y que de alguna manera han predicho de una forma milimétrica, diría yo, muchísimas cosas que han ido ocurriendo. Se ha rumoreado mucho si esas cartas son o no falsas. Lo cierto es que las cartas existir existen. Y desde luego nadie había hecho unas cartas en estos días donde se hablaba de una pandemia. Está claro que si está esa carta o esas cartas que hablan de una pandemia, está claro que son anteriores a la pandemia, con lo cual, bueno, existir, existen y están documentadas. ¿De qué más les puedo hablar? De quizás de los extraños murales que se encuentran en el aeropuerto de Denver, del que tanto hablamos en un momento Sí. determinado. Esos murales atroces, que además, sin embargo, tienen unos títulos como muy melódicos, muy dulces, muy tal, que no tienen nada que ver realmente con lo que hay en el mural. Pero bueno, eran murales que ya parecían predecir también una serie de cosas. Y por supuesto, evidentemente, ya solamente dos puntos. Ya les digo que esto lo iremos tocando con el paso del tiempo, porque queremos hacer un programa más generalizado, ¿no? Pero sí quiero nombrarles dos cosas. Una, aquellos campos de concentración de la FEMA, que en su momento nos preguntábamos para qué serían. Y otra, aquellos camiones en los que se veían una carga de ataúdes Sí. tremenda, ataúdes en los que cabían 2 y 3 personas. Entonces, bueno, como poco, desde mi punto de vista, resulta curioso. Y quiero nombrarles también otra última cosa que ya me parece más para algo que les contaré después, que es el proyecto Bluebeam.
El proyecto Bluebeam consta de varias fases, pero una de ellas también está tocando el tema de la reducción de la población, pero algunas otras cosas que también a día de hoy están pasando. No me quiero extender con esto, o sea que, Eduardo, si quieres comenzamos simplemente una conversación para ver cómo estamos llevando todo esto, qué pensamos y qué nos parece todo esto. Vale. Bueno, yo creo que si esto está programado, y ahora mismo estoy hablando en condicional, no afirmo, A ver, simplemente digo, perdona, yo quiero dejar claro una cosa, que nosotros, como bien has dicho tú al principio, no tenemos la verdad. No. No Ni tenemos la verdad. nosotros y Ni prácticamente nosotros, nadie. efectivamente. Pero bueno, si esto está preparado, o si esto ha sido preparado, si esto ha sido programado, fuera de todo lo que yo pueda pensar por ser uno de los afectados, igual que tú, igual que el 99,9% de la población, no me queda más que, aunque me pese, no me queda más que felicitarle. Lo has conseguido. O sea, yo creo que planificar algo mejor de lo que se está ahora mismo llevando a cabo es prácticamente imposible. Totalmente. O sea, conseguir inocular en la población un germen, y no es el del COVID-19, sino el del miedo. Yo no digo que el de COVID-19 no exista, pero sobre todo un germen del miedo que sea capaz de tenernos a todos aislados, de tenernos a todos que llega un momento en el cual hasta cierto punto puede ser normal, eso también sería cuestión de analizarlo, no creo que sea que hoy nos dé tiempo, pero hasta cierto punto, o sea, por ejemplo, que según van pasando los días, ha conseguido que saque lo peor de todos Lo nosotros. peor. O sea, Ajá, a ver. lo mejor lo sacó al principio. Sí. Y hay gente que sigue manteniendo ese espíritu de lucha, ese espíritu de superación, ese espíritu de optimismo. Hay otros que no. No, sí. Y otros que Vamos ya a ver. empiezan a dar, como se suele decir, sus pequeñas dentelladas. Y Sí. decir, aquí estoy yo y tú no, y ojo, y que si tú me vas a contagiar y que me da lo mismo que tú mañana me puedas salvar la vida porque seas un sanitario, pero ahora no te quiero a mi lado, porque tú eres un posible foco de infección. Es decir, está sacando lo mejor y lo peor de todos nosotros. Vamos a ver. Están Tú hablabas del virus del miedo, que es el que nos han inoculado, efectivamente, al margen de que evidentemente no negamos la existencia del otro, del COVID-19, pero que nos han insuflado el miedo y algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, un programa detrás de otro, y era que estaban de alguna manera utilizando el divide y vencerás. Y ya lo estaban utilizando desde mucho antes. Lo utilizaron con el tema de gays, lesbianas, lo utilizaron con el tema del feminismo, lo utilizaron con el tema de los partidos políticos, lo utilizaron con chorradas, porque muchas veces las peleas eran por chorradas, pero nos enseñaron de alguna manera a ponernos ya unos en contra de otros por cualquier pequeña tontería. Y esto, en el estado en el que nos encontramos, lo que está haciendo es agravar de una forma terrible ese enfrentamiento entre las personas. No, sí, y además que porque si en un principio, por ejemplo, y hablo de España, o sea, yo en principio ahora mismo hablo de España. Si tuviéramos una clase política en general, me da lo mismo decir gobierno, oposición, una clase política que remara en la misma dirección y que estuvieran, digamos, que estuvieran sirviendo de correa de transmisión hacia la población para dar la dosis suficiente de tranquilidad, de seguridad, de decir, esto es un virus, pero lo vamos a vencer.
lo hayamos cogido más tarde o más pronto, vamos a conseguir salir de esta, y vamos a conseguir salir de esta todos juntos. El espíritu o lo que se está ahora mismo se empieza a respirar en la población no sería lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es ni más ni menos que, entre otras cosas, un reflejo de lo que sucede en la propia, y ahora lo digo, no voy a decir clase política, para mí ya es la chusma política, porque no, Sí, para mí no es ni casta. Sí, me da sí, lo mismo, siendo político, me da lo mismo que sea gobierno y oposición, que sea extrema derecha o extrema izquierda, es que me da igual. O sea, lo único que nos están transmitiendo a todos es que nos hemos metido en un pozo sin fondo, que de esta no vamos a salir, porque ellos no se ponen de acuerdo y ellos se tienen que poner de acuerdo para dar y facilitar los medios suficientes y necesarios como para que esto se pueda arreglar de la manera mejor posible. Y ya no solamente hablo del tema sanitario, sino el económico, que es el que viene después. Porque vale, efectivamente, a lo mejor no te mata el COVID, pero te mata después el hambre. exactamente. Y la chusma política que tenemos ahora mismo, por lo menos en España, lo que están consiguiendo es eso. O sea, es crear tal ambiente de hostilidad, de inseguridad, de miedo otra vez, de incredulidad, porque, y al final de enfrentamiento. O sea, porque al final consiguen lo que quieren, y es que cada uno vayamos a tomar partido por un partido político o por una tendencia determinada. Es decir, volver a estar enfrentados, pero no enfrentados como unas elecciones generales. Ahora ya el enfrentamiento es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros llevaremos, por ejemplo, a nuestras espaldas muertos por este virus, muchos llevaremos gente que se ha quedado por el camino, en el sentido de que ahora mismo estaban hablando de que no sé cuántos millones, yo ya me he perdido con las cifras, o sea, cuántos millones, por ejemplo, de hogares había en los cuales no había ni una sola persona trabajando. Mm. O sea, esto sería, sobre todo en plan económico, sería interminable ahora mismo de abordar. Yo a lo que voy es que ellos, o sea, ya no solamente quien, en el supuesto de que esto esté planificado de antemano, ya no solamente es quién lo ha planificado, es que encima esta chusma política que tenemos, y que yo estoy convencido que no creo que ninguno sea consciente de que esto estuviera planificado, Y de que no ellos son, estén siendo, no son ni tan inteligentes ni tan importantes como para eso, pero que se han metido de cabeza a seguir el juego. yo creo que no son conscientes siquiera de que ellos mismos están siendo manipulados. Sí, sí, Es efectivamente. loco. Hasta ellos mismos están siendo manipulados. Yo, hablando como estabas hablando de la, como dices tú, la chusma política, y yo también me refiero con eso a cualquier partido, me da exactamente igual. Quería hacer referencia a unas palabras que pronunció el presidente del gobierno. Eh, Creo recordar que hace aproximadamente una semana o algo así. No sé, yo con esto de estar encerrada pierdo un poco la noción Ya. del tiempo, sinceramente. Pero bueno, me llamó mucho la atención el titular de la noticia, porque creo que ese titular de alguna manera resume de alguna forma lo que por debajo del virus, por debajo de los fallecidos, por debajo de la economía, por debajo de un montón de cosas, está ocurriendo de verdad. Pedro Sánchez dijo literalmente, creo recordar estas palabras: esta pandemia está orientada a la creación de una nueva ordenanza mundial. Ya. Creo que igual él no fue consciente de por qué lo decía, pero creo que los que estamos un poquito metidos en este tema sabemos de qué puede estar hablando. Y de hecho es lo que está Ojo, haciendo. que puede ser que esto esté planificado y él esté al tanto. No en vano, él es uno de los políticos elegidos por parte de España que en su día asistieron Al a la reunión Bilderberg, del Club Bilderberg. sí, Y efectivamente. hay veces que el subconsciente te puede traicionar. O sea, lo mismo que le sucedió al general que hablaba por parte de la Guardia Civil cuando dijo que uno de los trabajos que estaba haciendo la Guardia Civil aquí en España era
poco menos que limpiar la imagen de los Sí, ataques que estaba haciendo el gobierno. efectivamente, sí. No Sí, está la sí. Guardia Civil, precisamente. No, creo que no, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por eso te digo que yo creo que estamos Además, entrando. y perdona, o sea, que además en este hecho en concreto, porque se intentó someramente o disimuladamente o sin darle demasiada importancia, se intentó maquillar las palabras y las palabras no tienen maquillaje posible, puesto que salió a la luz el email en el cual se daba la orden a toda la jefatura de Guardia Civil, o sea, a todos los destacamentos y las unidades de España, en la cual se les decía que tenían que hacer esto. Ya, Velar o sea, no solamente por combatir las falsas noticias, los fake news, sino también por aliviar el momento dedicado y crítico que esas fake news creaban en el gobierno. Si hubiera dicho que eran en la población, sí. pero no, es que además No, decían el gobierno. claro, es que es el gobierno, porque si no, ¿qué va a hacer? Vale. Vamos a ver, yo entiendo que de alguna manera hemos entrado casi de golpe, porque además también lo dice nuestro presidente y nuestro ministro de Sanidad y un montón de gente, habla de una nueva normalidad. Es Sí. decir, lo que teníamos antes no lo vamos a recuperar. Lo que teníamos, lo que tendremos ahora es algo parecido, pero nuevo. Y yo me imagino que eso implica recortes de derechos y libertades, Uh-huh. como creo No, que ya lo están haciendo desde el minuto cero de esta pandemia. no, y yo sobre todo sí me gustaría, porque en los últimos minutos nos hemos centrado de lleno en España, sí me gustaría abrir el abanico. Me gustaría abrir el abanico, por ejemplo, o sea, yo recuerdo, y con esto no quiero decir que sea así, ¿eh? O sea, porque puede ser por un lado o por otro, o a lo mejor por ninguno. Vuelvo a repetir, o sea, yo estoy convencido de que ninguno de nosotros tenemos las claves y no sé si algún día la tendremos, ojalá, pero de momento no tenemos las claves de qué es lo que está sucediendo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, yo recuerdo en el mes de noviembre que yo comenté con determinada gente, y juraría que contigo fue una de ellas, que a mí me extrañaba que con la crisis, la guerra económica que se había declarado entre Estados Unidos y China, y teniendo un presidente como Trump al frente de Estados Unidos no hubiera lanzado un virus en China. Sí, lo Es verdad que comentamos. ahora mismo la historia está al revés. Está intentando descubrir si es China el que sacó el virus de un laboratorio suyo. O sea, han Me sido da los dos igual. juntos. En principio me da igual. O sea, O sea, estaría provocado. Eduardo, o sea, han sido los dos juntos. Sí. Sí, Es que porque te he además, dejado. vamos a ver, en las últimas semanas se han ido repartiendo la tortilla. Esto es como si fuera un partido de tenis, pero un partido de tenis a cámara lenta. Según llega la bola a tu campo, no sabes si tú vas a ser capaz o si el rival va a ser capaz de devolvértela. Ha habido momentos en los cuales, al principio, la economía china se desmoronó totalmente, Sí, cuando el virus nace en Wuhan. o Ahora eso mismo, dice. ahora mismo China es como si hubiera puesto un cohete a propulsión y su economía empieza a levantarse, pero por segundos. Y Sí. la que se está viendo es la de Estados Unidos. Y bueno, y la de todos los demás. Y sí, por desgracia. Están consiguiendo muchísimas cosas. O sea, Europa, como tal, prácticamente para mí ya no existe. O sea, una entidad que se supone que se había creado, entre otras cosas, para combatir a gigantes como China o Estados Unidos, en plan económico y en plan social, creando una moneda única, etcétera, etcétera, y que todavía no ha sido capaz de unirse de verdad para sacar una serie de medidas por las cuales conseguir que según termine la pandemia, económicamente
no sea aún peor que lo de la pandemia, y todavía no se ha conseguido. O sea, de vez en cuando están sacando pequeñas, yo casi diría limosnas, o sea, porque lo que verdaderamente se necesita no lo están sacando. Evidentemente, está claro que Y el el motor líder... de la economía, que es Alemania, lo tenemos enfrente, totalmente opuesto a las medidas que se están pidiendo, claro, desde los países más afectados. ¿Quiénes son los países, por lo menos económicamente, más afectados? Toda la ribera del Mediterráneo. O sea, estamos Grecia, Italia, España, bueno, y Portugal, que no está en el Mediterráneo, pero bueno, lo incluyo. Sí, Sí, los pero más afectados en plan de virus seremos Italia y España, pero económicamente estamos todos muy, muy tocados, pero muy tocados. Entonces, fíjate claro, una bien cosa, para fíjate Alemania una cosa. es una oportunidad prácticamente de hacerse con el poder de toda Europa. Me imagino que ese es el planteamiento que se están haciendo. A ver, fíjate una cosa. El divide y vencerás ha llegado hasta la Unión Europea. Sí, sí, claro. Ha llegado hasta ahí, es decir, a mí que no me digan que esto no estaba programado, repito, yo no niego la existencia del virus, no niego la existencia, por desgracia, de fallecidos, no niego la existencia de contagiados, no lo niego en absoluto, pero que todo esto es parte de una gran agenda que se está llevando a cabo y además, y te lo he dicho un par de veces estos días cuando hemos estado hablando, creo que estos son pasos dentro de una agenda y este es uno de los pasos, pero desde mi punto de vista, esto comenzó a gestarse de alguna manera un 11 de septiembre de 2001, cuando ya ahí la población pidió seguridad a cambio de libertad. Fuimos nosotros quienes lo hicimos, quienes la pedimos, porque nos metieron nuevamente o por primera vez el virus del miedo. Este puede ser un segundo paso. Este puede ser un segundo paso en el que, efectivamente, por un miedo relacionado con un tema sanitario, estamos pidiendo, o mucha gente está pidiendo, seguridad por encima de libertad. Y no nos estamos dando cuenta de que nos tienen recluidos en nuestras casas, que nos tienen sin poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos. Somos animales sociables. Y esto mata, igual que un virus. Sí, sí, claro que mata. Esto Y mata no igual que un solamente eso, es que ya hay muchas voces que se van levantando, voces entre la población, ratificando y estando de acuerdo en que, por ejemplo, se nos controle, ya sea en principio se habla de un sí, carnet en el cual refleje si tú has pasado el virus, si no lo has pasado, si has sido asintomático o si estás sano. pero si ellos son incapaces, si los test no funcionan, por lo menos aquí en España, si Esa nadie es una, sabe cuál es el total de la cifra de contagiados, el total de esa la es cifra de... una de las ventajas que tenemos ahora mismo para que para que de momento eso no se aplique. Claro, Y es que claro, pero es sanitariamente no se puede responder. exactamente, es que vamos a ver qué van a hacer, inventárselo. Si es que no, Pero que no se puede. sanitariamente la historia fuera otra, si aquí hubiera medios, si todo el mundo se lo hubiera hecho la prueba, porque claro, porque el tema no es que te hagan la prueba hoy, es que la prueba te la tendrán que repetir hasta que no haya absolutamente ningún caso en el país. Porque tú Efectivamente, puedes coger el virus mañana o pasado o dentro de una semana. ¿De qué te sirve efectivamente. la prueba que te han hecho hace una semana? De nada. Nada, de Entonces, nada, de nada. tendrías que tener millones y millones de test para hacerte la prueba. Si Eh, los hubiera, y a mí de no test cabe ninguna duda de que el carnet sobre la marcha no lo ponían lo ponían en funcionamiento. vale, no solamente de que tuviéramos millones de test, sino que encima funcionaran. Bueno, yo doy por hecho de que funcionara. Si funcionaran, porque hay que ver si están funcionando o no están funcionando. Mira, esta mañana leí también una noticia muy curiosa, creo recordar que desde Galicia, en el que en una población, es que no recuerdo ahora si fue en Vigo, si fue en Pontevedra, si fue en Coruña, no lo sé, que habían estado haciendo test masivos en los centros de salud y que los médicos estaban asombrados, Ya. porque prácticamente no habían positivos. Tanto es así que el Ujú. titular era, algo no funciona o el virus no existe.
Repito, con esto no quiero decir que el virus no exista. Hablo de todo lo que se está viendo continuamente. Después hay otra historia. Los cambios en las noticias. Hoy te digo blanco, 10 minutos después te digo verde, 10 minutos después te digo amarillo, 10 Sí, minutos bueno, después te digo pero blanco. para mí eso también, por lo menos en el caso de España, va en función de la inexperiencia del gobierno y del equipo que se ha formado en plan de emergencia, vamos a decir, sociosanitaria para hacer frente a la crisis. Que están improvisando continuamente y hoy te dicen una cosa y sobre la marcha tienen que rectificar porque aunque estemos enclaustrados en casa, las voces de protesta llegan Sí, de una manera u claro. otra, Bueno, como por claro que ejemplo cuando decían que los niños no podrían salir al parque, pero sí podrían acompañar a sus padres al supermercado. Eso es incomible. O a la farmacia. me van a perdonar que me ría, pero es que a veces las noticias o las directrices que dan son tan absurdas. Vamos a ver, yo no soy médico, ni soy epidemióloga, ni soy viróloga. Tengo una formación sanitaria, es verdad, pero es que hay cosas que son de cajón y cosas que he visto que ha dicho gente con más bagaje científico que el que pueda tener yo, repito. Por ejemplo, y eso es de cajón, y te lo he dicho también un par de veces, lo normal es que se aísle al enfermo, Sí. no al que está sano. Eso es una de las primeras cosas. Lo normal es que se aísle al enfermo, no al que está sano. Creo que esto es algo evidente dentro de la medicina, Pero ¿vale? aquí en España, bueno, y no solamente en España, ya en el resto del mundo, o sea, porque por lo que debido al número de afectados, claro, es que no hay capacidad, sobre todo al principio, para aislar al infectado. No hay Mm. capacidad. Entonces, si no hay capacidad para aislar al infectado, si hay infectados que no llegan ni tan siquiera a ser tratados en un centro médico porque no hay capacidad y terminan muriéndose en su casa, lo normal es que se aísle a toda la población. Sí, Y hemos claro, terminado, ¿no? claro, pero vamos a ver, hablamos desde el punto de vista sanitario y no se están siguiendo ni siquiera las directrices sanitarias. Yo hay una cosa que también te comentaba a ti, que además me llamó mucho la atención cuando yo lo estuve mirando, lo estuve indagando, porque me extrañó por el número eso ya te lo he comentado a ti un par de veces, que repito, ojalá no hubiera habido ni un solo fallecido, ¿vale? Ojalá. Pero el número no llega a nivel de pandemia. Es una pandemia porque se ha extendido de forma global. Pero antes tenía que tener los dos complementos, ¿vale? Tenía que extenderse de forma mundial y tenía que tener un número de población infectada y de víctimas muy elevado, ¿vale? Cuando todo esto empezó, a mí me dio por empezar a indagar y me metí precisamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Bien, pues esto no estaría planeado, pero qué curioso que la OMS cambia la definición de pandemia hace como 2 o 3 años aproximadamente y la deja en una sola, en un solo estatus, por decirlo de alguna manera. Y es que se transmita de forma global, punto. Con lo cual, Sí, es decir, si ahora mismo, mañana superamos todo esto, estamos todos bien, no pasa nada, pasan los años, y de repente salta un caso en 10 países, un caso en cada país, es una pandemia, porque da igual el número de afectados. Entonces, yo tengo la sensación de que todo esto se ha hecho porque evidentemente genera muchísimo más miedo de decir que estamos ante una pandemia que ante una epidemia. no, pero sí, pero para mí es que aquí van, se reúnen una serie de connotaciones que no son normales. O sea, no son normales, sí son normales si es algo provocado. ¿Cuántas veces no hemos hablado, incluso desde la propia organizaciones europeas,
en su momento hubo quienes dijeron que el problema que existía es que la población estaba muy envejecida, es decir, que sobraba gente mayor. Eso fue, una de ellas fue Lagarde, la del FMI. Fue Christine Lagarde. Qué casualidad que el virus esencialmente está afectando. Lo primero, a gente mayor. De hecho, vamos, lo que está sucediendo con los centros de tercera edad, eso es denigrante. Es para hacer una verdadera investigación a fondo. Veremos eso. Y lo segundo, afecta a las personas que ya tienen sintomatología determinada y sobre todo patologías crónicas. Es decir, a las personas mayores y a los que no están totalmente sanos. Exactamente. Vamos aquellos a dejar, que quizás estén cobrando una invalidez, una incapacidad o algo por el estilo, por ejemplo. Es una criba. Evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que lo hablábamos ayer, creo recordar, cuando decíamos que de alguna manera parece mentira que, o por lo menos fue lo que yo pensé ayer hablando contigo, esa sensación de alegría por pensar, oh, qué bien, es que igual mañana puedo salir a dar un paseo, oh, qué bien, es que a lo mejor a partir del día 11 voy a poder ver a mis hijos. ¿Cómo nos podemos alegrar de eso? Que sí, que nos tenemos que alegrar, pero es que estamos arrodillándonos y agachando la cabeza desde mi punto de vista. Es que nos alegramos porque nos aflojan un poco las cadenas. Sí, pero también es que sucede una cosa, y es que si la pandemia es tal y como nos dicen, y tal y como nos cuentan, efectivamente la mejor manera es el confinamiento en tu casa, porque no hay otra. No tenemos islas como para reunir a toda la gente, además sería costosísimo desplazar a toda la gente a una isla. Entonces, en tu casa. En tu casa, efectivamente. Entonces, claro, llega el momento en el cual eso se tiene que acabar, no puedes estar permanentemente así. Aparte es que nadie lo soportaría. Llega un momento en el cual eso se tiene que empezar a aflojar. Y una vez que se empieza a aflojar, empiezas a salir. Entonces, claro, sí, la gente se alegra. Otra cosa es el pensar o el buscar explicaciones, y para mí no son explicaciones conspiranoicas. Yo simplemente es que yo pongo encima de la mesa todo lo que nos han contado en plan oficial. Y aquí hay, y la mitad de las cosas que nos ha contado se pegan contra la otra mitad. Y además la fuente es la misma. Y tú dices, ¿aquí qué está pasando? Claro. Esto es normal. O sea, no es normal que tú me digas un día determinado que como mucho, en España a lo mejor podemos tener 1 o 2 casos, pero vamos, base sin importancia. Esto está en China. Y a los 15, 20 días cerramos el país por una pandemia. Exactamente. Perdona, o sea, de entrada, la persona que ha dicho eso tiene que coger la puerta e irse a su casa. O sea, no está validado para ejercer la política. No. Y por ahí empiezas a tirar hacia atrás, y a tirar, y tiras de la cuerda, y tiras de la cuerda. Y después, cuando terminemos con el gobierno, nos tenemos que meter con la oposición. Y al final, pues bueno, a lo mejor gobernamos nosotros desde casa, o tipo teletrabajo, no, pues telepolítica. Telepolítica. No estaría mal lo de la telepolítica, no estaría nada mal, sinceramente. Ojalá, bueno, no lo sé, porque tal y como estoy viendo yo que algunas partes de la ciudadanía se están comportando, me preocupa y mucho, te lo digo en serio. Ha sido tal la inyección de miedo que nos han inoculado, que era lo que tú decías al principio. Esto, cuando empecemos a salir, esperemos que sea ya a partir de estos días, empecemos a tener un poco más de libertad. ¿Cuántos no habrán que te abronquen o se enfaden porque tú te has pasado medio centímetro de la distancia de seguridad, o porque no llevas mascarilla, porque no hay mascarillas en las farmacias, que llamen a la policía para acusarte de vete a saber qué, porque eso ya está ocurriendo.
Es decir, nos han inoculado tal cantidad de miedo que ya somos capaces de denunciarnos unos a otros, y a mí eso me preocupa muchísimo. Sí, vamos a ver, hoy en día ya está sucediendo y gente que discute y que casi, prácticamente casi llegan a las manos por el hecho de que, no, es que claro, tú como tienes perro, Sí, tú sacas al perro de paseo y yo me he estado fijando que lo sacas 2 y 3 veces. Tú eres un carota, tú eres no sé qué, sí, ¿a qué nivel estamos llegando? O hace 2 o 3 días, o sea, una que presencié, una conversación entre dos señoras en un súper diciendo, ya verás como fulanita de tal, con la excusa de que tiene el niño pequeño, ya verás tú cuántas veces va a salir a pasear al niño. no. De verdad estamos llegando a ese nivel. Prejuzgando, porque ellas evidentemente no sabían cuántas veces iba a sacar al niño. Sí, porque Es vale. Aquí podríamos discutir, no, es que hay que ser consecuente y si te dicen 1 hora, pues tú sal 1 hora porque si no estás arriesgando al resto de la población y dentro de poco podemos ir hacia atrás otra vez y otra vez tendremos que volver a casa. que sí, yo eso lo entiendo, Sí, pero pero en tampoco esto se puede llegar a determinados extremos. a prejuzgar. Tú Sí, estás prejuzgando lo que sí. fulanita va a hacer cuando puedan salir los niños. Ujú. Otra cosa es que ella incumpla las normas. Pero es que, no sé, yo es que creo que realmente esto me da miedo porque les está funcionando muy bien. Les está funcionando muy bien en el sentido de lo que hablábamos, del miedo. O sea, el miedo campa a sus anchas, campa a lo largo y ancho, ahora mismo, por desgracia, de casi todo el planeta. Eh, y de alguna manera yo, es que no sé cómo decirlo, siento una tristeza tremenda porque yo soy una persona, tú me conoces, Eduardo, creo que soy bastante sociable, mis ansias de libertad son inmensas siempre, me gusta el contacto con la gente, con la naturaleza, y verme como me veo, No. y como se están viendo muchísimas más personas, tú mismo, por ejemplo, Ujú. sola, metida en mi casa, repito, eso mata, igual que una Sí, sí. pandemia. Sí. Eso mata y nos están confinando, yo lo que siento es que cada vez nos están cercando más. Y entonces, como nos hemos portado bien, nos dan una serie de premios. Vamos a Olvidémonos ver. de la pandemia, olvidémonos de la ¿Cuántas, pandemia, ¿vale? cuántas veces Hablemos, nos ha dicho? Bueno, no es que se haya dicho, es que es cierto. O sea, hay miles de estudios científicos y demás, por ejemplo, de la necesidad o la importancia que tiene, por ejemplo, la luz solar para el género humano. sí, ¿Cuántas personas, o sea, cuántos millones de personas no hay que desde hace más de un mes prácticamente no ven la luz del sol? exactamente, exactamente. Eso está afectando. Entonces, a lo Ah, que no lo veremos ahora, pero es posible que a lo mejor dentro de 1 año o de 2 existan nuevas patologías que digan, no, claro, es que esto vino como consecuencia de... Claro, claro, claro. Es que, a ver, yo con todo esto a lo que quiero llegar es a lo que muchas veces hemos dicho tú y yo, sobre todo tú, que nunca pensaste que esto lo fuéramos a vivir, que nosotros Sí, seríamos una generación de transición, creo que le dices, y que esto quizás lo verían nuestros hijos o nuestros nietos. Yo estoy convencida, súper convencida, de que esto, pandemia aparte, me refiero, virus aparte, es decir, el virus está, evidentemente, pero aparte de todo eso, es la instauración del nuevo orden mundial. Lo tenemos aquí, encima. Nunca no, pensé vivirlo, nunca pensé vivirlo. para mí no me queda ninguna duda. Y para mí lo más triste, o sea, lo más triste porque de momento no veo las suficientes pistas como para pensar que esto pueda tener solución. Para mí, un orden mundial de este tipo solamente se puede solamente se le puede hacer frente con 4 o 5 acciones que además que son muy simples, que es la unidad de todos, es la Pero, comprensión de todos, pero eso es ya la han dañado.
Esa ya la han dañado, la unidad de todos ya la han dañado. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Tenemos que, en un momento determinado, olvidarnos de enfrentamientos clasistas, enfrentamientos políticos, enfrentamientos de cualquier tipo de género, sí, y poner un objetivo. Y el objetivo es salir de esta, o sea, mejorar como especie y conseguir, y conseguir un mundo ideal, porque si fuéramos capaces de hacer eso, aun estando en el momento, en el punto en el que estamos, yo estoy convencido de que esto daba un giro de 360 grados y estaríamos mejor incluso que antes de la pandemia. vamos a ver. ¿Quién va a ser, o sea, quién va a ser capaz de hacerlo? Y sobre todo, ¿quién va a ser capaz de aunar esfuerzos y de aunar conciencias como para conseguir que Claro, miles, no miles, que millones de personas se unan con ese tipo de objetivos? En el momento en que eso se consiguiera, o sea, mira, ni nuevo orden mundial, ni gobierno, ni Trump, ni historia, ni nadie. No lo podrían conseguir ellos. no. Pero claro, Pero por eso, Eduardo, te digo, nos por han eso atacado a todas las líneas de flotación posibles. Ahora mismo. efectivamente, claro, por eso te digo que esto, aparte, vamos a suponer que la pandemia es natural, que no se esperaba, que no, en fin, un montón de cosas, y que ellos han dicho, ostras, pues vamos a aprovechar esto, vamos a ponerlo así de sencillo, que yo creo que no es así, pero bueno, vamos a ponerlo así de sencillo. Nos han dado en todas las líneas de flotación posibles para que nosotros seamos incapaces de salir, si no es de la mano de papá gobierno, que nos lleva a donde le sale del gorro, y somos incapaces de unirnos. Así que simplemente, o sea, lo que te comentaba antes, o sea, eso que lo sabemos de sobra todos, la importancia de los rayos solares, o sea, de la energía del sol. Bueno, y la importancia, somos fuentes de energía, o sea, todos nosotros somos campos energéticos. Sí. La importancia que tiene el estar próximo, el tocar. Yo creo en multitud de terapias, por ejemplo, que sanan por el contacto. A mí la espalda me la ha dejado campos, fantásticamente bien por contacto, o sea, por masajes. creando determinados campos magnéticos. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer con esto es mantén una distancia de seguridad y no toques, no te aproximes. No intercambies energía. Efectivamente. No intercambies energía. Yo estoy cargado y tú estás floja, yo no te puedo dar ahora mismo. Según todo el régimen instaurado. A ver, se puede hacer de forma mental, pero evidentemente es más costoso que tocando directamente las manos de la persona, por ejemplo. Evidentemente. Sí. Pero por eso te digo que nos han tocado en las líneas de flotación, pero esto no es ahora. O sea, no es que esto haya ocurrido estos 2 últimos meses, no. Esto se venía preparando desde atrás, con el divide y vencerás de antes. Eso para empezar. Ya fomentaron en su momento, y yo no me cansaba de decirles, les decía, vamos a llevarnos cuidado porque a mí esto no me está gustando nada. En las redes se ofendían, daba igual. Si hablabas de negro, porque hablabas de negro. Si hablabas de blanco, porque hablabas de blanco. Si hablabas de gay, porque hablabas de gay. Si hablabas de hetero, siempre había alguien que se daba por aludido. Y eso estaba siendo forzado de esa manera. ¿Vale? Ya. Y ahora eso lo van a utilizar para esa especie de, que ya se está creando, porque sé de casos, ya se está creando esa especie de policía del pueblo. Que por cierto, me recuerda mucho a otras épocas vividas. El tema de la policía del pueblo, ¿vale? Entonces, pues, ese es el problema. Después yo quería comentar también, porque me pasó a mí, y me imagino que le puede pasar a mucha más gente también, el tema de cómo nos infunden el miedo. Hasta que yo no caí, tengo que reconocer que pasé momentos de verdadero miedo con determinadas noticias que se daban. Después llegué a la conclusión, cuando vi que esas noticias no se llevaban a cabo tal y como las habían dicho, llegué a la conclusión de que el gobierno
empujado por los de atrás, que no sé, que serán los de siempre, lo que hace de vez en cuando, tengo la sensación, es que lanza como una especie de globo sonda. Da una noticia o propone unas directrices que lo único que hacen es generarnos un espasmo de miedo terrible, y después deja de oír hablar de esas noticias. Yo creo que ellos lanzan una especie de globo sonda a ver cómo reaccionamos. Porque claro, nos puede dar un miedo espantoso, pero a la vez ese miedo hacernos reaccionar, y la reacción desde luego no es a favor de ellos, es en contra. Con lo cual no les interesa. Es decir, sí, tranquilitos, bajo nuestro mando, bajo nuestras directrices, sí, pero tenemos que soltar de vez en cuando un poco las cadenas para que no se nos amontonen, ¿vale? Y eso es lo que hacen, lo digo para que la gente, cuando le hace un que noticia y vea determinadas cosas que pueden dar verdadero miedo, porque parece que estamos hablando de, pues, de la época de la Guerra Civil Española, o podemos estar hablando incluso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando lean esas noticias, tranquilícense, porque la mitad de las veces, la mitad no, yo creo que casi todas las veces son una especie de sondeo que se hace a ver cómo reacciona la gente ante eso. Entonces, bueno, quería comentarlo con los oyentes, porque como yo lo viví en primera persona, realmente yo tuve un ataque de pánico. Entonces, bueno, pues para que sepan que cuando ese pánico baja, cuando consigues estabilizarte de nuevamente y tu mente empieza a pensar otra vez de una forma coordinada, te das cuenta de que a los 4, 5, 6, 8, 20 días, esa noticia que parecía tan horrorosa, tan horripilante, ha desaparecido y no se ha vuelto a hablar de ella. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Y también muchas veces la utilizan como termómetro de reacción. Sí. Dependiendo de cómo reacciona la población, pues se puede llegar a ejecutar, si no toda, en parte. Exacto. O simplemente se intenta echar tierra encima o se rectifica. Exacto, exactamente. Desde que tenemos el tema de la pandemia, aquí por lo menos en España, las rectificaciones es raro el día que no hay alguna. Vamos a ver, yo creo que es noticia, rectificación, por desgracia. Porque eso también sume a la gente en un estado de gran nerviosismo, porque en ningún momento está realmente informado de qué pasa, de cómo van a ser las cosas. Mañana se supone que empezamos la fase de desescalada, la fase 0, y yo no tengo ni idea de si puedo salir, si no puedo salir, si tengo que salir a una hora determinada o a otra hora determinada. Tú prueba. Si no te multan es que podías. Y si no, pues ya sabes, 600 euros y para casa. Vale, sí, bien. Tú me los prestas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos? Esa es otra, el tema económico, que bueno, yo creo que ya eso lo podemos meter más adelante si quieres, pero lo que están haciendo con la pequeña y mediana empresa es hundirla desde mi punto de vista. Entiendo muy poco de temas empresariales, entiendo muy poco de política, pero sí veo que como lo tengo con mis hijos mismos, cómo incluso están dando una serie de directrices que los trabajadores unas veces se enfadan porque con eso no van a conseguir nada, y otras veces se enfadan porque creen que es demasiado pronto, es decir... Además, en ese tema, sí, efectivamente, yo creo que para tratarlo más adelante. Sí, hombre, yo creo que como primeras pinceladas, hoy, más o menos, pero sí, o sea, sí añadir a lo que acabas de decir, que, mira, si en el tema económico no son capaces, y yo en este momento estoy prácticamente convencido de que no van a ser capaces, si no son capaces, al menos en España, los partidos políticos, ponerse de acuerdo para aplicar las mismas normas, leyes, remedios, como lo queramos llamar, si no son capaces de hacer eso, ¿cómo narices vamos a exigir ni a Europa ni a Alemania que nos preste dinero? ¿A dónde te crees que vamos? ¿Pero quiénes somos? Es que de verdad todavía no creemos que España es el imperio en el cual no se ponía el sol. Eso hace ya muchos siglos que pasó. Sí. Y España en este momento justo creo que somos la segunda economía peor de Europa. Creo que según datos de hoy, yo juraría haber oído, igual me equivoco, de que o sea, teníamos
la segunda peor crisis o la segunda peor bajada o la segunda peor Sí, o mayor pérdida de toda Europa. Ya, ya. Y si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, es decir, la derecha española, que en el Parlamento Europeo tienen su propio grupo, igual que el Partido Socialista, igual que determinados partidos que forman no sé si se llaman, son partidos conjuntos. Bueno, está el Partido Socialista, el PP Europeo, Partido Socialista Europeo, y después hay grupos mixtos donde se agrupan. Si en todos ellos los españoles fuéramos con la misma idea, yo creo que algo sí se podría conseguir. Sí, lo que pasa es que eso también es utópico desde mi punto de vista. Y si eso no se hace en la situación en la que estamos, yo no quiero ser ni pesimista ni alarmista, pero yo creo que tenemos todas las papeletas para vivir unos años a partir de ahora crudos, muy crudos. Muy crudos, sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, hay muchos temas para tratar. Si nos ponemos en plan de conspiración, podemos empezar por hablar de si el virus es un virus natural o es un virus de laboratorio. Si no lo es, les doy un primer avance. Un premio Nobel en medicina, que fue el que descubrió el virus del HIV, que dice que esto es un virus de laboratorio y explica muy claramente por qué es un virus de laboratorio. Podemos estar hablando precisamente de esa Agenda 2030, que es la consecución del nuevo orden mundial. Podemos estar hablando de muchísimas cosas, pero yo creo que este es un segundo acercamiento que hacemos a todos ustedes. Yo creo que quiero que también los oyentes, por lo menos por mi parte, entiendan, y aquí me voy a, no se asusten, me voy a desnudar el alma, no me voy a desnudar en directo. Que entiendan que, por lo menos para mí, no sé para Eduardo, pero por lo menos para mí, hay días en que hacer un programa se me hace muy cuesta arriba, estoy muy embajonada en algunos momentos y por eso estamos tardando en hacerlos. Quiero que entiendan que vivimos una situación muy especial y que así como esta tarde los dos nos encontramos bien con ánimo y dijimos, venga, vamos a hacerlo, puede que cuando queramos hacer el próximo, mañana, pasado o el otro, yo esté medio embajonada o lo esté Eduardo o yo esté nerviosa o lo que sea, pero que sí que seguimos estando ahí con todos ustedes, que por encima de todo esperamos que estén todos bien, esperamos que ustedes, sus familias, sus amigos estén todos bien y que, bueno, que pensemos un poquito. No estoy finalizando todavía, Eduardo, puedes seguir hablando. Pero quería que los oyentes supieran el por qué hemos retrasado en esta época. En la otra era por cosas muy raras, pero en esta época más que nada es por eso. No, yo en principio había asumido que sí estábamos despidiéndonos, porque es que si no es empezar a profundizar en temas que... No. Yo lo único, antes de terminar, sí me gustaría que comentarles solamente una cosa a los oyentes que me ha llamado mucho la atención. Y aquí nos vamos de la conspiración al misterio. ¿O no? No lo sabemos. Y es la gran cantidad de gente que me está comentando, gente que cree en la fenomenología paranormal y gente que es totalmente escéptica, que eso es lo que más llama la atención. Están viviendo en sus casas episodios psíquicos. Sí. Muchísima gente me ha llamado diciendo que ven sombras, otras personas me están diciendo que puede haber hasta pequeños poltergeists en determinadas circunstancias, personas que se sienten vigiladas dentro de casa y me gustaría saber si a ustedes también les está pasando. Para eso tenemos nuestro Facebook o los comentarios de los audios, que nos fueran comentando porque me parece muy curioso, porque yo le veo a tres posibles explicaciones. Por eso hablaba de misterio o incluso conspiración. La primera puede ser simplemente que por estar metidos en casa, de alguna manera, nuestra mente nos juega malas pasadas. Eso puede ser Pero una. aparte que nunca en la historia, por lo menos reciente, que nosotros sepamos, nunca ha habido tanta gente metidas en sus casas. Exactamente, exactamente.
Eso Y si la somos mente no campos puede de hacer. energía y si somos capaces de crear determinadas historias, pues Exactamente. La segunda, precisamente, la segunda opción precisamente va en esa dirección. Es decir, esos campos de energía que todos emitimos, que todos tenemos, pueden estar de alguna manera alterándose por lo que estamos viviendo y podemos ser nosotros mismos incluso quienes generemos lo que se llama realmente una psicorragia, es decir, una salida descontrolada de energía que provoque la aparición de fenomenología, pero la estaríamos creando nosotros de alguna manera, ¿vale? Lo que pasa es que hay otra que me llama mucho más la atención y esa la dejo en el aire para que ustedes lo piensen. Y no sé si recuerdan ustedes el tema del proyecto Bluebeam. El proyecto Bluebeam era esa escalada, no desescalada, sino escalada, hasta conseguir de alguna manera el nuevo orden mundial también. Y en uno de los apartados de las fases de las que costaba el Bluebeam, se hablaba de la aparición en el interior de las viviendas, de los hogares, de sombras, de espíritus, de fantasmas que estarían provocados por tecnologías de tipo electrónico, electromagnético, pulsos magnéticos, el 5G, en fin, cualquier historia de estas. Lo dejo un poco para que ustedes lo piensen, pero cualquiera de esas teorías me vale, incluso hasta que el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, en estos momentos esté igual de alterado que estamos en este mundo físico y de alguna manera puedan estarse manifestando también igualmente. O sea que puede ser cualquier cosa de estas. Bueno, no sé si tú quieres decir algo más en estos momentos, Eduardo. yo creo que en principio como primer acercamiento, no. Vale. No, si somos capaces de mantener una regularidad, vamos a tener muchos días todavía para hablar de muchas cosas. Sí, sí. Vale. Yo también decirles solamente que iremos profundizando, como les decía antes, podemos hablar de infinidad de cosas e intentar entre todos, porque como bien decía Eduardo al principio, creo que ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta en las manos. Podemos intuir por dónde van las cosas, pero no tenemos ninguna verdad fehaciente en la mano. Pero sí podemos hablar de muchísimas cosas que creo que nos preocupan a todos, desde la procedencia del virus, hasta qué pasa realmente con esta pandemia, hasta qué es el nuevo orden mundial, hasta dónde nos van a controlar, hasta dónde van a ejercer las presiones para que nosotros agachemos la cabeza, en fin, que podíamos pasarnos horas y horas y horas hablando, entonces lo vamos a ir haciendo en fases distintas, pues como la desescalada, iremos poco a poco haciéndola. Sí. Sí, simplemente, bueno, darte las gracias, Eduardo, por haber compartido este rato y esta vez de verdad muchas gracias por haber compartido este rato conmigo y con todos los oyentes. Como siempre, ha sido un placer. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, queridos seguidores, por estar ahí, por animarnos cuando no hemos podido estar, cuando no hemos podido o no nos han dejado. De eso también hablaremos igual algún día. Desde aquí nuestro ánimo, nuestra fuerza para todas esas familias que lo estén pasando mal a todos los niveles, a nivel de enfermedad, a nivel de economía, a nivel simplemente de estado de ánimo, muchísimo ánimo de verdad para todos, cuídense muchísimo y quiero despedirme como no diciéndoles lo mismo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, aunque por desgracia hoy en día las noticias son muy controvertidas. Pero bueno, que lean y que saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima ocasión aquí en Luces y Sombras.